Buenas noches, bienvenidos a Notiparaco en vivo, esta vez con unos invitados de lujo porque vamos a hablar del estreno de la segunda temporada de Matarife. Daniel Mendoza está estrenando, está mandando el tráiler con los Gustavos. Inmediatamente termine con ellos, viene para acá para que ustedes, los que están conectados con nosotros, también lo puedan ver. Se encuentran aquí la señora Olga Bear. ¿Cómo estás, Olga? ¿Estás con mute? Ya, qué pena, es que Ya, estaba oyendo lo del tráiler y entonces sí. por eso había silenciado. Muy buenas noches, estoy muy contenta de estar aquí hoy en muy buena compañía. Don Gonzalo Guillén, buenas noches, ¿cómo está? Está en mute también, don Gonzalo. El micrófono. Don Gonzalo, tiene el micrófono en mute. No, ¿Se le desconectó, Camilo? Miguel Ángel, ¿cómo estás vos? Gusto saludarte, Levi, a ti, a Olga, a José, a Gonzalo. Gracias por la invitación, muy amable. Y José Guarnizo, primera vez que viene al panel, primera vez que viene a mi canal. ¿Cómo estás, José? Hola Levi, ¿cómo estás? Un saludo a todos, a Olga, a Gonzalo y a Miguel. Bueno, los traje aquí, hermano, porque ya en Estico se va a estrenar el tráiler de Matarife. A don Gonzalo se le desconectó el audio. Le pedimos que desconecte y vuelva a ingresar. Y pues primero, Miguel Ángel tiene mucho que ver en todo el proceso judicial de Matarife. Ha estado ahí pendiente de lo que ha pasado con Daniel Mendoza, todo lo que ha querido hacer Álvaro Uribe Vélez en contra de la serie. Pues usted ha estado ahí detrás dando la pelea que afortunadamente hasta ahora se ha ganado. Olga ha escrito un libro muy importante en el cual se va a basar Matarife en esta segunda temporada, que es El Clan de los 12 Apóstoles. Y José Guarnizo consideramos nosotros que es uno de los mejores periodistas de investigación que tiene el país, que además también prontamente sacará un libro que tiene que ver con Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues hermano, al lado de ustedes está don Gonzalo, quien contribuyó muchísimo con las investigaciones para que la serie pues se diera. Yo quisiera preguntarles, para empezar, ¿qué piensan ustedes de que Daniel haya decidido lanzar una segunda temporada de Matarife y del éxito de la primera temporada, Olga? bueno, yo creo que el éxito de la primera temporada se debe fundamentalmente a la forma ingeniosa, desde el punto de vista del lenguaje audiovisual muy moderna, muy innovadora, pero además que no es una serie periodística, no es un contenido periodístico y en ese sentido me parece que al comienzo hubo críticas porque se decía, bueno, ¿y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es la noticia? En realidad, yo creo que es un ejercicio de construcción de memoria muy interesante. Y bueno, yo creo que por lo menos tendrá que haber 3 o 4 mínimo temporadas, porque ahora se va a concentrar Daniel con su serie en el contexto histórico que ya nos muestra a Álvaro Uribe y a su gente en acción a partir yo creo que de un poco antes del inicio de la gobernación, todo lo que pasó, los antecedentes que ya conocemos, y posteriormente pues entramos de lleno a los años 90. Después nos quedarán, pues me imagino que bocados de cardenal que será su gobierno todo el tema de la seguridad democrática, los falsos positivos y demás, que me imagino yo que será para una tercera o cuarta temporada. Bueno, estábamos esperando con mucho entusiasmo y con mucho interés esta nueva serie y ha sido además muy difícil para él porque se ha dado en medio de un exilio forzado por su situación de inseguridad y bueno, muy respetable y muy valiente que haya decidido continuar. José. Bueno, yo creo que es importante revisar la historia, más en un país en el que todos los días hay una tragedia y siempre se van olvidando. Yo siento que Matarife de alguna manera, incluyendo
toda la polémica que generó alrededor y todos los detractores que tuvo, porque eso no se puede desconocer, suscitó también una curiosidad valiosa, importante para que nuevas generaciones se acercaran un poco a estos temas que empezaron de alguna manera a olvidarse poco a poco. Entonces, y más viendo pues hoy como pues un adelanto del tráiler, pues hay unos asuntos que seguramente vamos a hablar más adelante que me parece que todavía no han sido juzgados por la justicia y sobre los cuales todavía, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe tiene mucho que responder y que decir. Muy bien, don Gonzalo, ¿ya nos escucha? Sí, ¿ustedes me oyen? Sí, señor. La pregunta es, ¿qué piensa usted de que Daniel Mendoza se haya decidido a lanzar una segunda temporada de Matarife y del éxito que tuvo la primera, además, el año pasado? Pues bueno, pienso que Daniel con Matarife está haciendo historia realmente, por la forma como ha hecho ese compendio de la vida criminal y sanguinaria de este sujeto. Y creo que eso conmovió al país, le enseñó al país muchas cosas que no sabía, pero que debía saber. Y yo creo que además de una segunda temporada deben venir muchos, porque Uribe al final va a ser como Pablo Escobar también en la muerte, que se va a hablar mucho, mucho de sus crímenes y de las desgracias que le trajo al país. De pronto hasta va a haber más películas y más libros y más productos de toda naturaleza sobre Uribe que de Pablo Escobar. Pues Uribe es un criminal de mucho más alcance. Muchas gracias, don Gonzalo. Miguel Ángel. Pues Levi, yo siempre he pensado que Matarife ha generado una revolución desde el lenguaje. Fíjese que normalmente el lenguaje proviene necesariamente del poder que lo crea. Es decir, el poder empieza a generar una especie de lenguaje o discriminatorio o cercano al poder. Matarife ha creado su propio lenguaje desde abajo. Y digo desde abajo porque los ciudadanos o los ciudadanos del común, cada uno de nosotros, empezamos a utilizar el mote Matarife, que tiene una acepción muy específica, y lo asociamos hoy con Álvaro Uribe Vélez. Desde ahí, ese solo criterio ya es revolucionario. La gente buscaba cierto tipo de novedad periodística. Sin embargo, Matarife es una especie de compendio cronológico y sistemático con ocasión a la intervención de Álvaro Uribe Vélez como individuo. Y esa situación ha generado todas las contradicciones, todas las objeciones jurídicas, personales, mediáticas. Y fíjese una cosa, que la crítica internacional ha premiado a Matarife desde el punto de vista audiovisual como producto artístico. En ese sentido, creo yo que el verdadero éxito de Matarife es una revolución desde abajo. Y hacía falta una segunda temporada. Esperemos que nos siga además asombrando su novedad artística, su novedad audiovisual, esa fórmula que utilizó Daniel Mendoza, que además es un iconoclasta, es un rebelde que ha podido desde lo audiovisual y desde lo artístico trascender. En ese sentido, me parece que Matarife es un excelente producto para ser consumido de una manera además muy estructurada y muy profunda. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, yo tengo una lista de preguntas para todos. Hay unas que van a contestar en grupo y otras que son pues individuales. Vamos a empezar con la señora Olga Bear, que para mí es un placer tenerla aquí. Ya le he dicho, con Olga se empezó el Notiparaco, las primeras entrevistas fueron con ella y le dio mucho alcance al canal. Olga, la segunda temporada de Matarife abordará el tema del clan de los 12 apóstoles, el libro que usted escribió. Parte de la investigación de Matarife o de lo que va a mostrar Matarife al público, pues se basa en su libro. ¿Cómo va el tema de la investigación del hermano de Álvaro Uribe Vélez referente al tema que hace unos meses usted había escrito en su canal de Twitter, en su cuenta de Twitter, perdón? ¿Qué ha pasado con Santiago Uribe? No, él sigue libre porque por vencimiento de términos quedó libre hace como 2 años. Estamos esperando sentencia. Esa es la realidad.
Ya se surtieron todos los pasos, todas las objeciones que había, todos los intentos de dilación ya son cosa del pasado y estamos esperando sentencia. En algunos mentideros políticos se ha hablado del mes de junio, pero en cualquier momento el juez puede citar para dictar sentencia. Y yo creo, o sea, tengo la convicción porque conozco el expediente y porque conozco la historia, creo que Santiago Uribe va a ser condenado por la muerte de Camilo Barrientos, el conductor del bus Escalera que fue asesinado por los 12 apóstoles en el año 1994, que es un caso emblemático. Es decir, allí no se está juzgando toda la participación, la presunta participación de él en los 12 apóstoles, sino ese caso específico, aunque hay dos cargos muy importantes. Uno es concierto para delinquir y el otro cargo es conformación de grupos armados y irregulares, algo así, ilegales. Lo que quiere decir que de ahí, si él es condenado por esos dos delitos, de ahí se pueden desprender muchas otras condenas por otros de los casos de los 12 apóstoles. Después, indudablemente, sea cual fuere el resultado positivo o negativo para las víctimas, para resarcir a las víctimas y para que realmente se haga justicia, esto irá al Tribunal Superior de Antioquia, eso sin duda, y bueno, finalmente eso terminará en la Corte Suprema de Justicia, porque pues vendrá de todas maneras inconformidad de alguna de las partes con lo que decida el tribunal. Yo diría que tenemos que prepararnos para unos 2 o 3 años. El doctor Miguel Ángel nos dirá más o menos cómo se mueven los tiempos en este tipo de apelaciones y casaciones, pero yo creo que esto es cuestión de 2 años más o menos. Pero Olga, sentencia, para que quede la sentencia en firme. Durante ese transcurso de tiempo, ¿te has sentido de pronto intimidada, amenazada? ¿Crees que de pronto debas abandonar un tiempo las redes sociales o estás tranquila con esta situación? Yo, la verdad, no he recibido amenazas propiamente dichas, por lo menos en el último tiempo. Y pues tengo lo que se llama, digamos, coloquial, un bajo perfil. Trato de ser muy medida en las cosas que digo y en las cosas que escribo, porque pues la cosa está difícil por estos tiempos y no quiero correr más riesgos de los que he corrido. No tengo una situación particular delicada en materia de seguridad. Siguen ciertas restricciones de seguridad para yo ir a algunos lugares del país, por ejemplo, el departamento de Antioquia. En el debate político, todavía lo que se está diciendo es posibilidad de que algo pudiera pasar si voy al departamento de Antioquia o al departamento de Córdoba, cosa que me entristece mucho, pero en pandemia nadie está yendo a ningún lado, o sea que no pasa nada. Pero no hay una situación particular, específica en estos momentos que me indique que tengo un problema de seguridad inminente. Bueno, muchas gracias, Olga. Vamos con vos, José. Siendo uno de los mejores periodistas investigativos, como dije ahora, ¿crees vos que en las investigaciones que se muestran en la serie de Matarife, los casos que se denuncian de Uribe, pueden hacer estos que la justicia actúe en contra de él por fin? ¿O que Álvaro Uribe después de la serie se sienta acorralado, como muchas veces lo ha dicho Daniel Mendoza? No, yo soy, la verdad, de los que cree que difícilmente vaya a pasar algo y yo creo que hay, digamos, todo un pasado en este país frente a lo que ha ocurrido con muchos delitos. Estamos hablando, por ejemplo, vi ahí un asomo de que se iba a tratar el tema del crimen de Jesús María Valle, la masacre del Aro, las granjas, y todos estos son los hechos que estaban en la Corte Suprema de Justicia. El año pasado pasaron a la Fiscalía, pero pues estamos hablando de delitos de lesa humanidad que en otro país hubiesen podido esclarecerse en menor tiempo. Y si uno mira como en espejo otros casos emblemáticos de grandes crímenes que se han cometido en el país, finalmente no terminan llegando como a ningún lado. La impunidad pues ha sido una constante en la historia de Colombia y yo realmente no creo
que esto vaya a ser diferente, desafortunadamente, porque finalmente lo que se requiere es sobre todo que se llegue pues hasta las últimas consecuencias, sobre todo por las víctimas y por la verdad. Y yo creo que esos caminos son bastante sinuosos, enredados y sobre todo laberínticos. Don Gonzalo, gracias, José. Para usted la pregunta, Matarife viene recargada. Daniel ha hablado de investigaciones muy fuertes, lo nombra usted. La gente quiere saber si usted va a tener participación en esta segunda temporada o si solamente Daniel va a usar nuevamente sus investigaciones para darlas a conocer al público a través de Matarife. Bueno, yo participación no tengo. El término Matarife fue un término que yo comencé a usar en Twitter y lo popularicé refiriéndome a Uribe, porque así fue como alguna vez Montaner se refirió a Raúl Castro, dijo Matarife. Yo dije, pues esto es perfecto para Uribe, pues no solamente porque la profesión de él es Matarife, eso es una profesión, no es un insulto. Y eso se asocia con su talante criminal y asesino, que es un tipo que lleva más de 10.000 homicidios, ya digamos de los niveles de Hitler o de Stalin. No tuve participación cuando Daniel me dijo que iba a hacer una serie así, en esa forma de pequeños capítulos por WhatsApp, y eso yo lo que le dije fue que eso iba a ser un fracaso. Y claro que me equivoqué de banda a banda. Daniel se ha basado en todo lo que yo he escrito a lo largo de muchos años y lo ha puesto ahí, y también de los trabajos que han hecho otros periodistas. Pero digamos, participación no tengo, y siempre que me felicitan a mí por Matarife, siento pues que le están quitando el crédito a Daniel del documental, pero el término y el nombre y la marca de eso sí son una cosa arrolladora. Tanto que Uribe puso a su gavilla de tinterillos para que buscaron a un calanchín que registró la palabra Matarife. Eso ya es una vaina pues como de la fiesta del chivo. Entonces próximamente me imagino que va a registrar todo el diccionario de la Real Academia para que nadie se pueda referir a él usando las palabras que hay en el diccionario. Bueno, don Gonzalo, más adelante también le queríamos preguntar sobre la anécdota de Álvaro Uribe Vélez con el caballo. Bueno, antes vamos a preguntarle a Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel del Río se ha caracterizado por transmitirle a la gente normal que ve los noticieros, que se informa, con los youtubers también y con los periodistas de Vorágine y diferentes medios de comunicación alternativos, qué es lo que pasa pues en el campo del derecho, ¿no? En el campo judicial. La gente pregunta directamente, Miguel Ángel, si es posible que Álvaro Uribe Vélez y su gavilla de abogados puedan tumbarla y hacer que no salga al aire. No, Levi, eso es imposible. Mire, nosotros hemos conseguido un triunfo jurídico muy importante. Y el triunfo que hemos establecido es que la serie se mueve dentro del espectro de la libertad de expresión, por encima de criterios como la honra o como el buen nombre, por una razón además absolutamente sólida, y es que la cronología de la serie se basa en eventos reales, y las apreciaciones personales por parte de Daniel Mendoza se estructuran dentro de ese criterio de libertad de expresión. ¿Y qué es la libertad de expresión? No es otra cosa que la íntima convicción que tiene un ser humano. Yo puedo establecer, sin vulnerar el principio de presunción de inocencia, por ejemplo, que una persona es un criminal, y puedo decirlo porque estoy convencido de eso. Y la libertad de expresión no es otra cosa que una forma de que la ciudadanía o que la democracia se oxigene. ¿Que tiene unos límites? Claro que tiene unos límites, pero con relación a individuos que tienen una figuración pública, ese margen de protección sobre ellos se disminuye, pudiendo entonces la ciudadanía poder expresarse sobre las personas de una manera muy directa. En ese sentido, Matarife ha triunfado en todas las instancias. Hoy estamos esperando una decisión de la Corte Constitucional que está estudiando a través de una revisión esas acciones con relación a Matarife, la serie. Pero desde todos los puntos de vista,
constitucional y penal, la serie ha triunfado jurídicamente porque ha primado la libertad de expresión con relación a otros derechos y con relación a otros principios constitucionales. En ese sentido, seguiremos triunfando porque seguiremos siendo propietarios de la capacidad de poder decir lo que consideremos dentro de nuestra propia convicción, y porque la única forma de que una democracia se oxigene es permitiendo a la ciudadanía expresarse con relación precisamente a hechos que tienen un soporte periodístico y legal. Muchas gracias, Miguel Ángel. La gente pregunta por el tráiler, ya se los vamos a poner. Esperemos un momento que llegue Daniel, que va a ser el encargado de presentar el tráiler, pues, de su propia serie. Olga, una pregunta para vos, referente a lo que está pasando con Álvaro Uribe Vélez y el caso, pues, por manipulación de testigos. ¿Crees vos en estos momentos que Álvaro Uribe está saliendo victorioso y que la fiscalía está a favor de él? Bueno, yo creo que no se le podría llamar a eso victorioso. Gracias a las garantías que da la justicia colombiana y que permite que quien no esté a satisfacción con un fallo o con una decisión, pues pueda utilizar otros recursos y pueda buscar otras instancias. Además, pues también existe la posibilidad de demandar o de denunciar a quienes uno considera que no están haciendo justicia cumplida, ¿no? En este caso, que no están haciendo las investigaciones y tomando las decisiones que son acordes con la realidad. Yo creo que pues él ha ganado un par de batallas. Creo que el hecho de haber logrado que la fiscalía tomara el proceso por falsos testigos, pues es una especie de batalla ganada pírrica, me parece a mí. En primer lugar, porque yo creo que el principal capital que tiene él no son sus riquezas en miles de millones de pesos, ni tampoco el derecho a estar en libertad en este momento. Yo creo que su principal capital es su partido, su organización política, lo que ha ganado como caudillo, y eso va en picada, o sea, está en barrena, como se dice en el lenguaje de la aviación. Y eso para él yo creo que es lo peor. Por ejemplo, en el caso de Santiago Uribe, donde haya una sentencia condenatoria, aunque sea por ahora en primera instancia, creo que eso va a tener una repercusión tanto emocional como política muy fuerte en contra de Uribe y su megalomanía, porque indudablemente es un tipo megalómano. Entonces, yo pienso que claro, que los que están ahora en la fiscalía le garantizan a Uribe que no le va a pasar nada, que eso probablemente no prosperará, aunque no es tan fácil simplemente decir, como lo ha dicho el fiscal Jaimes, ahí no hay nada que ver, porque ya, por ejemplo, la juez dijo que todo lo investigado, todo lo que está en el expediente que trasladó la Corte Suprema a la Fiscalía, tiene fuerza probatoria. Entonces, no es tan fácil decir, aquí hay fuerza probatoria, pero no, como es amigo mío, pues entonces vamos a precluir esto. Yo creo que la situación es muy difícil para la juez en este momento. Muchas gracias, Olga. Esa es una pregunta que va para ustedes tres, Gonzalo, José y Miguel Ángel. Empieza José. ¿Ustedes creen, por todo lo que ha pasado con los testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez, que Monsalve puede ser asesinado? José. Pues hombre, esperemos que no. Y la verdad, yo creo que pues es una persona que tiene un problema de seguridad grandísimo en este momento. Yo creo que no tiene como todas las garantías necesarias, sobre todo por la importancia de su testimonio en este proceso, pero de cierta forma, y como lo contó Daniel Coronel hace unas semanas, pues no es el único testigo. Sin embargo, yo creo que digamos que, o sea, en una democracia tendría que primar la seguridad de un testigo y de todos los testigos, y yo francamente espero que no ocurra nada,
y pues que al final pues se sepa la verdad y pues se pueda incluso controvertir en vida a este testigo. Don Gonzalo. Bueno, ya varios testigos contra Uribe han sido asesinados. Y a este señor ya han intentado asesinarlo. O sea que claro que lo van a asesinar. Claro que hay un plan para asesinarlo. Yo pienso que si las tinterilladas de Uribe en este proceso al final no funcionan, entonces pues lo van a asesinar. Y la pregunta para vos sería, Miguel Ángel del Río, como abogado de los dos testigos claves, de Monsalve y de su esposa de Yanira Gómez, ¿qué más ha podido explorar sobre la psiquis criminal de Álvaro Uribe? ¿Se ha ampliado usted de pronto más en este concepto? Sí, sí, claro, Levi. Mire, nosotros esta semana tuvimos un triunfo muy importante. La Corte Suprema accedió a una solicitud que nosotros hicimos para que no movieran a Juan Guillermo Monsalve del espacio donde se encontraba, en una casa fiscal en La Picota. Y la Corte le ordenó al IMPEC, con todo y el andamiaje mediático por parte de los medios de comunicación afines al gobierno, que se mantuviera en su casa fiscal y les dio la orden de protegerlo, estableciendo que si existían algún tipo de irregularidades administrativas, pues que sería el IMPEC la que tenía que corregirlas, pero sin tratar o sin moverlo del espacio donde está. Y eso para nosotros es un triunfo con relación a su seguridad personal. Ahora, con relación a la psiquis y al comportamiento delictivo de Álvaro Uribe Vélez, fíjese que para construir el fraude procesal, que es el delito por el cual se está juzgando Uribe, hay que entrar un poco en el comportamiento de Uribe. Uribe en los últimos 20 años ha descreído de la justicia o ha hecho todo lo posible por obstaculizar la intervención de la justicia. Miremos lo que ha pasado con todos los funcionarios que han estado cerca de él. Todos están detenidos y todos están detenidos por favorecer conductas cuyo único propietario legítimo o beneficiario legítimo era el señor Uribe Vélez. ¿Eso qué significa? Que Uribe Vélez se aprovecha de la justicia o lo utiliza como medio para obtener sus fines. En ese sentido, dentro de un delito como el de fraude procesal, que no es otra cosa que llevar a engaño a la administración de justicia, siempre lo ha hecho, siempre ha hecho uso de instrumentos para engañar la administración de justicia. Recordemos los primeros gobiernos de Uribe o el primer cuatrenio de Uribe, donde él decía que quería tener una comunicación directa con la ciudadanía, el famoso estado de opinión. ¿Y qué era el estado de opinión? No era otra cosa que la forma semántica de acercarse a una tiranía. Porque un estado de opinión es: tengo comunicación directa de la ciudadanía sin instrumentos legales, sin la existencia de intermediarios directos con los ciudadanos. En ese sentido, la justicia para Uribe no es más que un obstáculo. Por eso siempre ha actuado en desmedro de ella. Hoy, eso se ha visto de una manera latente. En este expediente, y con esto termino, Levi ha utilizado a abogados con el propósito de que a través de unos criminales se lleve a engaño a la administración de justicia, señalando al senador Iván Cepeda como responsable de unas conductas criminales. Eso es hacer desmedro de la administración de justicia y eso habla del perfil criminal de un hombre que siempre ha considerado que cualquier medio que tenga como propósito determinar sus ambiciones personales, así sean bajo la égida de la criminalidad, serán absolutamente legítimas. Por eso hoy está en un proceso penal y seguramente por eso hoy irá a juicio. Muchas gracias, Miguel Ángel. La pregunta es para Olga y para Gonzalo. En este caso, para Olga sería: ¿cuándo usted, desde que empezó a investigar a Uribe, se da cuenta de sus relaciones cercanas con el paramilitarismo? ¿En qué momento usted entiende que el presidente de la República en el año 2002 tenía vínculos con los paramilitares? De 2002 a 2010. La verdad, yo sí tengo que decirle, lo he confesado claramente.
Yo no tuve digamos, una toma de conciencia sobre esto, sino ya prácticamente en el segundo gobierno de Uribe. Y de eso me hago mea culpa porque no logré entenderlo en esa dimensión, ¿sí? Por supuesto había desde entonces, desde la época de la gobernación de Antioquia, pues se decían muchas cosas, pero todo esto era enmascarado y todo esto estaba tapado. Y bueno, yo estaba en una situación familiar de vida en la que no estaba haciendo periodismo investigativo en esa época, en esos años. Ya, digamos, casi que al final del primer gobierno, comienzos del segundo gobierno, es cuando yo empiezo a tener esa conciencia sobre la gravedad de lo que se dice, y no me lanzo a investigarlo sino por ahí 1 o 2 años después, es decir, promediando, casi que finalizando el gobierno de Uribe, por la circunstancia de que yo me encontraba en el exterior, entonces no tenía como la conexión directa con estas situaciones. Sí tendría que decir que hubo un par de episodios que para mí me empezaron a mostrar mucha claridad, pero uno de ellos fue cuando Álvaro Uribe, como presidente de Colombia, hizo una visita a Costa Rica, país donde yo vivía, para la inauguración de un parque temático llamado Panaca. Ahí yo empecé a ver como una cantidad de gente rara que era la que los acompañaba siempre. Incluso en esa época el embajador de Colombia era un vecino de la finca de él allá en Córdoba, antioqueño también. O sea, ya ahí, les estoy hablando por ahí del año 2008, 2007, 2008, ya ahí yo tenía una plena conciencia de que había mucho por detrás y que era necesario de mi parte investigar. Muchas gracias, Olga. Y la pregunta para usted, don Gonzalo, es ¿cuándo se da cuenta que Álvaro Uribe Vélez tiene vínculos cercanos con el narcotráfico, exactamente con el cartel de Medellín? Pues bueno, yo diría que desde hace 40 años, desde que fue el director de la Aerocivil y yo trabajaba en el tiempo y yo cubría Aerocivil. Al director anterior a él, a Fernando Uribe Senior, que duró más o menos un mes en el cargo, lo asesinaron porque no quiso ceder a darle pistas y licencias a los narcotraficantes. Después, Turbay nombró a Uribe casi que a escondidas, porque el nombramiento de él se vino a conocer como 15 días después de que estaba ejerciendo. Gestión que hicieron Pablo Escobar a través de Santofimio y de Guerra Serna. Entonces Uribe llegó y era muy claro que le había llegado a hacer lo que no quería hacer Uribe Senior, y el cartel de Medellín pues no existía para entonces, pero el cartel de Medellín comenzó a existir y a hacer lo que fue y lo que hoy es, gracias al gran apoyo a las licencias aeronáuticas a manos llenas que le dio Uribe. Y luego se confirma eso, por ejemplo, cuando la gran batalla de Rodrigo Lara Bonilla contra los narcotraficantes que le costó la vida, que él y el entonces coronel Jaime Ramírez Gómez descubren Tranquilandia, que es el laboratorio de cocaína más grande que se ha encontrado en la historia de la humanidad, que producía algo así como el 80% de la cocaína que consume el mundo. Ahí apareció el helicóptero, no del papá de Uribe, porque al papá de Uribe ya lo habían matado en un hecho que no ha sido suficientemente esclarecido, sino que el helicóptero era de Uribe y de sus hermanos. Estaba allá en los laboratorios de cocaína. Después se han inventado que lo habían vendido y que se les ha olvidado hacer el traspaso, y eso, pero eso no es cierto. Y luego, pues, es decir, sucesiva y permanentemente nos encontramos los vínculos de Uribe con el narcotráfico, desde los viejos jefes históricos del cartel de Medellín hasta los narcotraficantes como Ñeñe Hernández, con quien compraron la elección de los votos para la elección de Duque, por lo menos en 5 departamentos, como lo hemos publicado y demostrado suficientemente en la serie que hemos hecho en la Nueva Prensa. El piloto personal de Uribe y de Duque en la campaña, el piloto de confianza, no hace mucho cayó en un avión lleno de cocaína en la frontera de Guatemala
y México. Por todos lados, alguien dijo, Uribe es una isla rodeada de cocaína, y eso es verdad. En su familia misma, eso pertenece toda al cartel y al crimen. Entonces yo siempre me he dado cuenta y he descubierto que ese señor es un narcotraficante. Muchas gracias, don Gonzalo. José, esa pregunta es para vos y es sobre todo una investigación que se hizo en Vorágine. Ustedes publicaron y comprobaron, pese a la reiterada negación de la senadora Paola Holguín, que su padre efectivamente fue un testaferro de Pablo Escobar. En su opinión, ¿el Centro Democrático es la continuidad del brazo político del cartel de Medellín? Bueno, esa investigación en concreto que que publicamos nosotros en Vorágine, lo que reveló de nuevo fue como desentrañar un expediente que nunca se había encontrado y en el que estaba explícita la relación entre el padre de Pablo Holguín y Pablo Escobar como testaferro. Digamos que ya se había dicho anteriormente, se había hablado, digamos, de esa relación, pero aquí, digamos, lo que nosotros mostramos, digamos, ya era exactamente cuál era ese vínculo, cómo la justicia en dos instancias determinó pues, que este señor no podía demostrar de ninguna manera cómo habían llegado esos bienes a sus manos. Y sobre todo una cosa, digamos que a mí me llama mucho la atención y es como la defensa del padre de Pablo Holguín aseguró, digamos, digamos, demostrar que era el dueño de esos predios, que en ese momento Pablo Escobar no había sido nunca condenado por narcotráfico, cuando en ese momento era absolutamente y ampliamente conocido los negocios, cuáles eran sus negocios. Y esto, ya si lo vamos a relacionar un poco con el Centro Democrático, al menos desde el punto de vista periodístico y las pruebas que encontramos, también vino como a prender luces a una, digamos, a una hoja de vida brumosa o el pasado brumoso que había la senadora Paola Holguín hablado acerca de su familia. Los gobernantes, los senadores, los funcionarios públicos saben que su hoja de vida está bajo el escrutinio público, que el periodismo es un contrapoder y que está en la obligación de prender focos, digamos, digamos, en esos aspectos de sus hojas de vida o de sus pasados. Y pues lo que nosotros hicimos básicamente fue ahondar, digamos, en eso y encontramos el expediente y mostramos la prueba y mostramos un poco como todo ese pasado de quien había sido presentado pues como por Paola Holguín como un dirigente político, pero que en realidad pues era nada más y nada menos que un testaferro de Pablo Escobar. Muchas gracias, José. La pregunta directa para vos, Miguel Ángel, es si Álvaro Uribe Vélez va a salir del caso de los falsos testigos bien librado o no. ¿Cuál es la esperanza que puede tener la gente que cree que Álvaro Uribe Vélez puede volver preso? ¿O si crees que durante todo el año se va a seguir dilatando el proceso? Bueno, veo que te estás tomando, no sé si es vino o café, o a la manera de mi amigo Benedetti, A un lo whisky Benedetti, eso es Jägermeister. Héctor, lo cual me parece fantástico, porque además aquí la gente se asombra porque una persona se toma una copa de vino, se toma un whisky, pero no les asombra que mueran centenares de seres humanos en este país todos los días. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Con relación a tu pregunta, Levi, yo estoy absolutamente convencido que existen elementos materiales probatorios para ir a juicio con Álvaro Uribe Vélez, porque están dadas todas las condiciones jurídicas. El proceso penal en contra de Álvaro Uribe Vélez tiene una connotación política y lo político hasta ahora ha primado. ¿Qué significa eso? Significa que su renuncia a la Corte generó un evento político que hoy ha sido respaldado por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría, que además parecen defensores adicionales de la bancada natural de la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ha primado lo político hoy por encima de lo jurídico. Estrictamente, desde el punto de vista jurídico, existen elementos materiales de convicción. Para poder llevar a juicio hoy a Uribe Vélez se necesita un criterio
que en materia penal es muy sencillo de explicar, y es el de probabilidad de verdad. ¿Qué significa eso? Significa que hoy, a instancias del momento procesal en el que estamos, no es establecer la responsabilidad o no de Uribe Vélez, es establecer si existe probabilidad de verdad para ir a juicio. Y hoy existen suficientes elementos para fundamentar la probabilidad de verdad en la comisión de esos delitos. Muchos testigos que advierten la intervención de Uribe Vélez, interceptaciones telefónicas donde advierten al señor Uribe Vélez direccionando a uno de los abogados para tratar de presionar a testigos para que declaren en una forma directa. Y una cosa adicional, el único beneficiario de todo esto iba a ser Uribe Vélez. La persecución en contra de presuntas víctimas, la persecución en contra del senador Iván Cepeda, de los señores Montealegre, Perdomo, de Deyanira Gómez, de Juan Guillermo Monsalve y muchísimos elementos adicionales estructuran la posibilidad jurídica de ir a juicio. Y aún en juicio, considero que existen elementos para condenarlo, porque hoy más que nunca, y fíjese qué curioso, Uribe Vélez hoy está siendo juzgado por el delito menos importante frente a la cantidad de evidencia probatoria de su participación en eventos de mayor entidad y de mayor gravedad, como asesinatos en la masacre de La Granja, en la masacre del Aro, en el asesinato de Jesús María Valle, en la conformación del bloque Metro de las autodefensas y muchísimas situaciones de gran complejidad. Con relación al fraude procesal, que repito, es el delito de menor calado, estoy seguro que existen los elementos de convicción para ir a juicio y para una condena. Y no es un optimismo a la manera de Kundera que huele a idiotez, es un optimismo fundado en evidencia material probatoria. En ese sentido, tengo la certeza que si nos sometemos al criterio jurídico, va a ser condenado. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, a todos les informo, en estos momentos hay más de 5.000 personas conectadas, que acaba de llegar el hombre del momento, el señor Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife. Viene de estar con nada más y nada menos que Los Gustavos y está aquí en nuestro canal para hablarnos de la segunda temporada de Matarife. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, Levi. Buenas noches, Levi, allá también. Acá ya se acerca el día. Un abrazo grande para usted. Qué rico verlo por acá en la pantalla. Un abrazo para Miguel, para mi maestro Gonzalo y para una de las periodistas que más admiro, para Olga. Me faltaba. Qué rico estar con ustedes acá, acompañándolos, charlando. Bueno, Daniel, también está José Guarnizo, te lo presento, es de Vorágine, un medio de comunicación alternativo que se gasta unas investigaciones, ni las hijueputas, hay que decirlo. De ahí parte también información de lo que se dice en Notiparaco, ¿no? Sí, claro, conozco el medio y conozco a Pacho Escobar, que es gran amigo mío, un periodista de una talla inmensa y además un ser humano grandioso, un ser humano que me ha enseñado muchas cosas, a quien aprecio, a quien quiero mucho y que también hace parte de la Vorágine. José, mándele muchas saludes a Pacho. Dígale que un abrazo inmenso. Bueno, un saludo. Bueno, Daniel, vamos a lo que vamos a hacer esta pregunta. Inmediatamente vamos a pasar el tráiler de Matarife aquí en vivo. Ustedes ya lo tienen todos por interno para que lo puedan ver con los micrófonos silenciados. Daniel, ¿qué nos puedes adelantar de esta segunda temporada? ¿Hay algún cambio o se mantiene tal cual fue la primera? ¿Qué cositas vamos a ver pues en la segunda temporada de Matarife? Bueno, primero es muy importante saber algo. Decidimos con el equipo que primero vamos a liberar cada episodio cuando llegue, semanalmente se va a liberar un episodio, es decir, se presenta el episodio 1 y apenas se presente el episodio 2, se le levantan los copyrights y queda de Colombia, siempre y cuando le den los créditos al canal Matarife y siempre y cuando no lo editen
no lo corten, no le hagan cambios, la gente puede, si se presenta si el primer episodio dura una semana, se presenta el segundo episodio, la gente va a poder coger el primer episodio y subirlo, hacer su canal, montarlo, difundirlo. Eso es algo muy importante que sepan, que la serie es de Colombia, la serie es para Colombia, y en este sentido vamos a luchar también por defender la marca que se quiere robar a Álvaro Uribe Vélez, la estamos defendiendo a nivel mundial. Estamos iniciando una serie de litigios en contra del tumbe que le quiere hacer a la sociedad Álvaro Uribe Vélez al pretender robarse la marca Matarife, que en realidad no es mía, sino es de Colombia entera, de una sociedad que está cansada de la muerte, del genocidio y del narcotráfico, de un Estado corrupto que lo soporta. Además de esta liberación de copyrights semanales, también está el hecho de que esta temporada viene con una sorpresa en cuanto a la duración de cada episodio. No les voy a decir más, pero además en esta temporada Colombia va a saber lo que es, lo que en realidad es el paramilitarismo, lo que en la realidad fue y lo que hizo el paramilitarismo, lo que en realidad es el término masacre, por ejemplo, que hoy en día se volvió casi como, yo veo que son tantas las que hay, que se banalizó el término. Es que hubo una masacre y al otro día hubo una masacre y al otro día hubo una masacre. Entonces, oiga, es como ir a comer, ir a tomar tinto, y eso no puede ser así. Es decir, son tantas las masacres que hay en Colombia que se banalizan. Si en Europa hay una masacre, la sociedad entera se paraliza, la sociedad entera se traumatiza, y la sociedad entera y las instituciones gubernamentales hacen algo para castigar este tipo de hechos. Aquí tenemos un Estado que es el que las propicia, que es el que las soporta, que es el que las genera. Un Estado aliado con el narcotráfico y el paramilitarismo, que es un generador de masacres, es una fábrica, una corporación de muerte y de genocidio y devastación en Colombia. Entonces yo creo que esas dos son, porque la temporada pasada, bueno, hubo como digamos que hubo un referente, una referencia, pero en realidad la temporada pasada lo que hicimos fue estudiar la descendencia mafiosa de narcotraficante, su relación con el cartel de Medellín, y su participación activa en el cartel de Medellín y en el narcotráfico, y cómo se llegó a convertir en un gran capo del narcotráfico, presidente también, el señor Álvaro Uribe Vélez. En esta temporada vamos a ver primero su relación con el narcotráfico, y con el narcoparamilitarismo en la costa. Para eso vamos a empezar con, pues hay temas que se van a tocar, se va a hablar un poco de política, pero vamos a llegar a lo que fue el paramilitarismo en la costa y en Antioquia, y a toda la etapa de Álvaro Uribe Vélez, su relación con el bloque Metro, su relación con la empresa de Jorge 40, Mancuso, y pues el país va a conocer lo que es el término paramilitarismo que conlleva y el término masacre, y la relación que tuvo la élite de Colombia y Álvaro Uribe Vélez con estos dos términos. Bueno, Daniel, muchas gracias. Con casi 6.000 personas conectadas, le voy a pedir el permiso a Daniel si nos deja mandar ya el tráiler de la segunda temporada ya, y a ustedes los invito a que lo vean por interno. Una vez lo vayan a ver, silencian por favor sus micrófonos y volvemos para dar las reacciones de lo que para ustedes puede ser nuevamente el hit del año, ¿no? Matarife ya se ganó 2 Indias Catalina, fue la serie más vista el año pasado,
Entonces nos gustaría saber, o a la gente le gustaría también saber las reacciones de ustedes al ver el tráiler. Le pido a Camilo que lo mande en vivo para que las personas que están conectadas lo puedan ver. Listo. Hágale, Levi, mándelo. Si lo van a ver, silencian los micrófonos, pues. Yo lo voy a ver otra vez de nuevo. Soy el periodista Daniel Mendoza Leal y el grupo narcoparamilitar colombiano de las Águilas Negras me quiere asesinar. La política colombiana está consternada con la aparición de Matarife. La noche de este viernes, la serie colombiana Matarife, sus productores y seguidores afirman que ha sido censurada. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está en arresto domiciliario. Que hay una serie que se llama Matarife, presidente. Permítame preguntarle si usted ha visto algo de esa serie. Yo soy muy malo para ver la ciencia ficción, Jesse. El 27 de febrero de 1998, 2 disparos en la cabeza silenciaron para siempre las denuncias de Jesús María Valle Jaramillo. Si para ellos existe la pena de muerte, ¿el por qué no me le respetaron la vida a mi hijo? Apoyada por fuerzas internacionales de Naciones Unidas, con inteligencia, con equipos de comunicación, podría ser inconstitucional. Bueno, acabamos de ver el tráiler de la segunda temporada de Matarife. En realidad queda uno nuevamente como, bueno, en una situación donde se encuentran muchas emociones, con entusiasmo por poder ver, descubrir esto, pero también con rabia y con mucha ira por todo lo que puede ser capaz de hacer Álvaro Uribe Vélez. En la serie se habla de que se inicia nuevamente una ola de violencia paramilitar tras el asesinato de María del Pilar Hurtado. Yo quisiera preguntarle a Olga, ¿vos qué pensás del tráiler que acabas de ver, que la gente también acaba de ver, y si compartís la idea de que nuevamente las Águilas Negras, los paramilitares y toda la violencia que contiene el uribismo empieza nuevamente en Colombia con el asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado? Bueno, en primer lugar, no sé, me dejó con el corazón arrugado volver a ver la reacción de las víctimas. Es muy duro, muy duro. A mí eso me afecta mucho. El subtítulo, Señor Masacre, creo que es fuerte, fuerte, fuerte. Ojalá no vaya a una notaría y se adjudique también ese título legalmente. Y bueno, yo creo que el paramilitarismo nunca terminó. El paramilitarismo simplemente se reinventó, para usar un término ahora muy de la pandemia. Hubo una desmovilización parcial de unos comandantes, de unos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia y de sus tropas, pero como tal el paramilitarismo nunca se desmontó, el paramilitarismo nunca desapareció. Y se ha ido transformando, pero además mezclando con otros tipos de violencia, ya descaradamente vinculados con todo el tema de la producción, procesamiento y venta de estupefacientes, en lugares como el departamento del Cauca, Nariño, Guaviare y demás. Y yo creo que indudablemente el asesinato de María del Pilar y otros más son como ya como que quedó ya completamente abierta el accionar de estos nuevos paramilitares. Pero yo creo que el fenómeno nunca desapareció como tal, como que
se calmó, se suavizó durante la época de Justicia y Paz, nunca desapareció, y se ha reactivado precisamente porque, en buena parte, porque después del proceso de paz con las FARC, las zonas que fueron abandonadas por los frentes guerrilleros no fueron tomadas, no fueron asumidas por el Estado y no se llevó a estas regiones los beneficios digamos, del desarrollo social, de la educación, de la salud, del trabajo, carreteras y demás. Y pues esos espacios los coparon estos grupos delincuenciales de ultraderecha, que junto con grupos narcotraficantes, ya no solo nacionales, sino también internacionales como el Cartel de Sinaloa, pues ya esto se le salió de las manos al Estado. Esto yo no le veo reversa a esto. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Don Gonzalo, ¿a usted qué opinión le merece ver el segundo tráiler del Matarife y pues todo lo que alcanza a nombrar Daniel Mendoza en estos 30 segundos? El mute del micrófono, don Gonzalo. Ya, acá está. Me parece muy bien producido. Me deslumbró realmente la producción. Es impactante. Y renueva el interés, el gran interés, el masivo interés de Colombia por ver esa historia, como la han venido contando Daniel. Creo que va a tener mucho más éxito que la pasada, y también toda esta batería de tinterillos de Uribe se va a venir con sus innumerables tutelas y denuncias, que es una guerra jurídica inútil y sucia, porque la libertad de expresión y la libertad de opinión existe, y por encima de eso no está el uribismo ni los arrebatos de Uribe. De paso, tenemos, Daniel, acuérdate que tenemos una audiencia de conciliación con una denuncia que puso Matarife, que cree que le vamos a conciliar. Y te felicito realmente, Daniel, muy bueno el tráiler, que hay que moverlo mucho, excelente. Y felicitaciones por las dos Indias Catalina, que eso sí le hinchó las pelotas a todo el uribismo, y a muchos uribistas ya los ha puesto a pensar en el error, que estuvieron mucho tiempo siguiendo a un criminal. Muchas gracias, don Gonzalo. Gracias, José. Gonzalo. Muchas gracias. Admirándolo mucho y queriéndolo mucho y siguiendo sus pasos en algo, porque seguirlos son tan grandes sus pasos que nunca los voy a poder alcanzar. José, a vos quería preguntarte, bueno, la reacción que tienes a partir de ver el tráiler, pero si también Vorágine de pronto ha hecho otras investigaciones que relacionen a Álvaro Uribe Vélez directamente con el paramilitarismo y el narcotráfico, que es también lo que quiere mostrar Daniel en el tráiler y en todo lo que va a ser la serie en su segunda temporada. Sí, pues mira, el paramilitarismo no pudo existir sin una clase política y unos empresarios, digamos, desde los orígenes. Uno puede, digamos, ver como todas esas afirmaciones que hizo Jesús María Valle antes de que lo mataran, y él se refirió específicamente a las acciones que tuvo Álvaro Uribe, secretario de gobierno en la gobernación. Estamos hablando de 1997. Y decía Jesús María Valle que eran unas acciones omisivas, casi delictivas. Fue como lo último que él alcanzó a decir en un discurso que dio en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Y a partir como de esos dos personajes, Álvaro Uribe y Pedro Juan Moreno, se va abriendo, digamos, una grieta que terminó en toda esa gran tragedia paramilitar que causó masacres, muertos y demás, bueno, todo lo que ya conocemos. Sin embargo, pues a mí me parece interesante siempre volver a escarbar en esa historia, porque hay muchas cosas que no se han resuelto del todo. Hace poco en Vorágine pues, investigamos una masacre a unos indígenas que ocurrió en Sucre, que es
Sucre y Córdoba y Antioquia es como la cuna del paramilitarismo, y básicamente detrás de esa masacre había unas estructuras que se mantuvieron con el tiempo y con los años, y detrás de la cual estaban los ganaderos, ¿no? Entonces, pues no, digamos, hay que ver esta segunda temporada, pero digamos que el tráiler vaticina un poco esto que decía Daniel, frente a redescubrir y a mirar cuáles fueron los orígenes de ese paramilitarismo, y sobre todo lo que uno esperaría también es encontrar cuál era esa clase política, esos empresarios, esos ganaderos, esos terratenientes que no solo permitieron que existieran, sino que tuvieron una participación importante en su creación, en su expansión, y digamos en un modelo que no se ha terminado y que lo estamos viendo todavía en el país. Muchas gracias, José. La pregunta para Miguel Ángel del Río, como siempre, directa. Miguel Ángel pues tiene la capacidad de darle a entender a la gente estas cosas. ¿Por qué es tan importante saber sobre el crimen de Jesús María Valle y qué acontecimiento, qué ocurrió después del crimen de José María Valle y por qué Álvaro Uribe Vélez está implicado de lleno en esto? Es importante, bueno, antes que nada un saludo cordial a mi amigo Daniel, con ese tráiler que no es más que un abrebocas de un torrente de emociones que se vendrán, donde en realidad vamos a sentir esa intervención del paramilitarismo que pasó de las botas y pasó de las masacres al gobierno de turno, porque entonces evolucionaron hacia una forma sutil de fascismo y hoy los tenemos entonces anclados en el gobierno de. Con relación a esa pregunta, no solamente el asesinato de Jesús María Valle, Levi, es todos los crímenes, porque además es una deuda con la historia, es una deuda con las víctimas. Necesitamos posicionar a las víctimas en el lugar que tenían. Y la importancia de Jesús María Valle era tal que fue una persona que se enfrentó de una manera directa a ese poder desbordado, cuando en ese entonces el señor Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. Jesús María Valle fue a la gobernación de Antioquia a advertir la solidaridad que existía entre los grupos paramilitares y los gobiernos, o de alguna manera el poder de turno en cabeza de los militares, en cabeza de las autoridades civiles, de las autoridades gubernamentales. Y Álvaro Uribe Vélez no hizo otra cosa que hacer caso omiso. Es más, en una declaración, una semana antes de ser asesinado ante la fiscalía, Jesús María Valle le dice al fiscal de turno que el señor Uribe Vélez está en connivencia con los paramilitares, porque incluso llegó a tal punto de cinismo el señor Uribe Vélez que advirtió que él no tenía conocimiento que existieran grupos paramilitares en Antioquia. Esa es hoy una de las grandes persecuciones judiciales a Uribe Vélez en grado de omisión, porque sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y fue además el gestor de las mal llamadas convivir que terminan evolucionando y estructurando los grupos paramilitares. Entonces, hay que traer otra vez y colocar a Jesús María Valle en su posición de hombre valiente que se enfrentó como defensor de derechos humanos a ese poder dictatorial, a ese poder criminal que tenía en ese momento la gobernación de Antioquia y posteriormente la presidencia de la República en cabeza de Álvaro Uribe Vélez. Es necesario que la justicia hoy establezca esa responsabilidad. Ese proceso en contra de Uribe entonces parte de que el Tribunal Superior de Antioquia establece una compulsa de copias para que se investiguen las posiciones omisivas de Uribe Vélez, porque advierten las víctimas que mientras masacraban seres humanos en el Aro y en la Granja, sobrevolaba el helicóptero de la gobernación de Antioquia supervisando de manera sistemática ese asesinato. Entonces, todos esos eventos no hacen otra cosa que estructurar que detrás de esos homicidios estaba la mano criminal de Álvaro Uribe Vélez. Y Jesús María Valle no es otra cosa que un símbolo de todas esas víctimas olvidadas a las que hay que reconocerles su lugar en el mundo. Por eso es tan importante ese homicidio y por eso es tan importante que ciudadanos como Daniel Mendoza rememoren y nos traigan otra vez, así sea a través de las emociones,
así sea otra vez a través del dolor, que podamos entonces dignificarlas. Y en ese sentido, Daniel es un hombre privilegiado en traernos esa información de vuelta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y esta pregunta va para Daniel. Daniel, en el primer capítulo de la primera temporada de Matarife, se empieza diciendo que a Álvaro Uribe Vélez nosotros los colombianos le podemos decir genocida, paramilitar, Matarife y narcotraficante. Preguntan que si para la segunda temporada se va a seguir utilizando este lenguaje directo contra él, si eso va a traer consecuencias para usted, y si Álvaro Uribe Vélez, al vos llamarlo narcotraficante, genocida, Matarife y paramilitar, ¿por qué lo haces? ¿Qué derecho, pregunta la gente, tenés vos y todos los colombianos de poderlo llamar así? No, pues es el derecho que da la historia de vida de él. Es que la opinión se basa en la historia de vida de una persona. Y la historia de vida de Álvaro Uribe, pues no puede haber una historia de vida que documente más la relación de alguien con el narcotráfico, con el paramilitarismo y con el genocidio. Es que no la hay, yo creo. No la hay. Perdón, Daniel, el buen nombre es un derecho, sí, pero no es una obligación. El buen nombre hay que construirlo y entonces se respeta un buen nombre, pero el que no ha hecho un buen nombre, si no ha hecho de sí mismo un charco de sangre, pues no puede alegar que tiene buen nombre. Claro que sí. Y en ese sentido, teniendo los antecedentes históricos que rodean a Álvaro Uribe, pues todo el mundo puede decir perfectamente, cualquier persona le puede decir en la cara a él que es un traqueto, mafioso, narcotraficante, un asesino, un genocida, un paramilitar, porque eso fue público, eso es público, eso está documentado en archivos fílmicos, en expedientes, en declaraciones, en entrevistas, en libros. Porque es que además a nosotros nos pusieron un narcoparaco de presidente. Nos lo pusieron los Ochoa. En México hay vínculos, por ejemplo, en todas las sociedades hay vínculos entre el Estado y la mafia, pero es que acá en Colombia no son vínculos, es que el Estado es mafioso, es que Álvaro Uribe fue un presidente que puso la mafia, que puso el clan de los Ochoa, que el mismo Fabio Ochoa lo escribió, dijo que él tenía talla presidencial. Hablando de Barito, su sobrino amado, dijo que él tenía talla presidencial, pero eso no lo dijo como una proyección mágica, como una proyección alquímica, como algo como un mensaje que le dieron las estrellas. No, lo dijo Fabio Ochoa porque sabía, porque él iba a poner el billete para que subiera, porque él iba a torcer lo que tuviera que torcer, porque él era la ficha que tenía la mafia para ponernos en la presidencia. Y pues un presidente mafioso es un presidente asesino, presidente genocida. Y eso es lo que ha generado el caos social que tenemos. Y con caos social yo hablo desde esta inmensa desigualdad. Con caos social yo hablo de los niños que se mueren de hambre, los niños que no pueden ir al colegio, las personas que se mueren en las camas de los hospitales. Todo eso lo genera la violencia que generó un presidente mafioso apoyado por una élite también sociópata y narcotraficante y paraca, como es la élite, como es nuestra élite, la élite que reposa sus sentaderas frente a la piscina del Club El Nogal, como es la élite asesina y asquerosa que le reunía fondos a las autodefensas en los cócteles del Club El Nogal, como es la élite asesina y asquerosa que se reunía con los paramilitares, la élite política del gobierno de Álvaro Uribe, que se reunía en el Club El Nogal con los paracos, con Mancuso, como bien lo sabía todas las personas del club, que allá dormía Marta Lucía Ramírez, que allá dormía Mancuso,
y que se reunían y los vieron tomando café en la piscina. Y esto cuando ya Mancuso era un paraco reconocido y un narcotraficante y un asesino judicializado virtualmente, digámoslo así, judicializado con órdenes de captura encima. Lo acogían en su casa, en el Club del Nogal, como si fuera su casa, y lo alababan en el Club del Nogal. Y eso lo sabían todos los socios del Club del Nogal, o muchos socios lo sabían. Era un rumor a gritos que todos escucharon, y por eso me echaron del Club del Nogal, porque yo me atreví a denunciar ese tipo de prácticas, ese tipo de hechos, los nexos que tenían los socios con la corrupción, con el narcotráfico, con el paramilitarismo, porque como son sociópatas, como la élite es sociópata, como la élite no tiene linderos, entonces nunca van a reconocer. En el Club del Nogal lo que hay ahorita es un movimiento para que me denuncien y para que me llamen, y es lo que yo más quisiera, que es que me denuncien, es lo que yo más quisiera, que me denuncien, a ver si lo que yo digo es mentira. Y ojalá que yo lo que le digo a Gonzalo, que nos lleve a juicio la fiscal, que es que tenemos esa audiencia a conciliar, ni mierda, que nos lleve a juicio, que es que qué rico ir a un juicio donde podamos demostrar lo paraco, lo asesino, lo genocida que es Álvaro Uribe. Es que eso es lo que quiere Colombia. Lo que quiere Colombia es que nosotros vayamos a un juicio, que nos impute la fiscalía. Que nos impute la fiscalía, que nos impute con Álvaro Uribe, que nos impute con Lombana, el lavaperros mafioso, asqueroso de Álvaro Uribe, que tenemos todas las pruebas para corroborar que estaba lavando dólares en Estados Unidos, que no lo decimos nosotros, que nosotros no decimos nada. Gonzalo y yo no decimos nada. Gonzalo y yo lo que hacemos es repetir lo que dicen los testimonios que lo dijeron en la corte, un testigo que se reunió también con las entidades norteamericanas, el mismo Gonzalo que fue y lo denunció a Estados Unidos. Y es tan descarado que, claro, como está amparado con un ampón como Barbosa, viene a denunciarnos y cree que nos va a amedrentar a nosotros. No, nos vamos para la guerra, nos vamos para juicio, y ojalá, desde acá le digo a la señora fiscal que nos impute, que nos vaya imputando rapidito, porque no le comemos a esos denuncios. Muchas gracias, Daniel. En estos momentos, 6.500 personas conectadas, don Gonzalo. En el primer capítulo de la primera temporada de Matarife también sale usted, o hay una investigación en donde sale usted diciendo que Álvaro Uribe Vélez efectivamente es un narcotraficante, es un bandido, bueno, todas las cosas, y que además le da la bendición a Kiko Gómez para que exportara cocaína a los Estados Unidos. ¿Qué le puede decir usted a la gente de esto? ¿Por qué usted se atreve a asegurar que Álvaro Uribe Vélez le daba la bendición al señor Kiko Gómez? Estás en mute. Lo de la cocaína que sacaban por Venezuela con Kiko Gómez, eso lo dijo el famoso jefe de informática del DAS, Rafael García. Lo demás, pues lo dicen los hechos. Es que no, lo que dice Daniel es cierto, no hay que inventarse nada con Uribe. Los hechos reiterados, permanentes, que muestran cómo ha estado vinculado y al servicio del narcotráfico ese señor, pues permiten llamarlo narcotraficante. Hijo de un narcotraficante. Su helicóptero aparece en el laboratorio de cocaína más grande del mundo. Todos sus asesores provienen del círculo de Pablo Escobar. ¿Quién era la mano derecha de él si no era este José Obdulio, que creo que se murió, el primo hermano de Pablo Escobar? La señora esa, Holguín, que están mencionando. Por donde se mire, los hijos de Uribe salen abrazados con los narcotraficantes en páginas sociales de los periódicos uribistas. Lo único que hay que hacer es lo que hace Daniel, que ha hecho mucha gente, que es recoger la información. Entonces, ¿cómo se le dice criminal, narcotraficante y asesino a Uribe? Pues se hace recogiendo la información, y eso lo lleva a uno a tener la íntima convicción de que ese tipo es un criminal. ¿Cómo puede uno pensar que ese tipo no es un criminal después de examinar el rabo de paja que tiene y el curso criminal que ha llevado en su vida? Eso no
no hay que atreverse o no atreverse, eso es simplemente decir las cosas como son. Muchas gracias, don Gonzalo. Y la gente le pregunta a José, que pues hace parte del equipo de investigación de Vorágine, que si tiene conocimiento de alguna investigación que hizo Vorágine que relaciona a Lina Moreno, la esposa de Álvaro Uribe Vélez, con compra de terrenos baldíos. Sí, nosotros publicamos una investigación que demostraba pues con documentos pues que Lina Moreno de Uribe, pues en realidad Álvaro Uribe, ella pues es la que figura digamos como la interesada en expandir el ubérrimo hacia unos terrenos que dos instancias judiciales habían determinado que eran baldíos, o sea, son del Estado. Nosotros llamamos al expresidente Uribe para pedir a Lina Moreno inicialmente, porque pues ella era finalmente digamos, la propietaria, la persona interesada en un juzgado de Córdoba en apropiarse de esos terrenos, pero ella no quiso hablar y nos pasó fue a Uribe. Nosotros lo entrevistamos, le hicimos dos entrevistas, pero él, digamos que no contestó, digamos, nada de fondo frente a lo que estaban ya evidenciando los documentos que exhibimos en la investigación. Y tanto así que finalmente nosotros hicimos la publicación y no dijeron nada, o sea, ni siquiera, o sea, hubo un comunicado como de 3 líneas, pero en realidad, jurídicamente, ellos sí están reclamando unos baldíos que le pertenecen al Estado y lo único que estaban haciendo era expandir, digamos, las propiedades del ubérrimo, pues algo que le pertenece a todos los colombianos. Entonces, pues digamos que dentro del ejercicio periodístico como nosotros lo concebimos, para nosotros es muy importante hacer este tipo de veedurías, sobre todo porque cuando nosotros pensamos en hacer periodismo contrapoder, como debería ser todo el periodismo, no es porque odiemos a los gobernantes o a las personas que estamos investigando, sino que nosotros no pertenecemos a ese poder y estamos más del lado, más cerca en un lugar del ciudadano. Y yo creo que a los ciudadanos es a los que nos debemos los periodistas, porque no es tanto el derecho de los periodistas, sino el derecho de los ciudadanos a que un periodista realmente con independencia pues haga este tipo de escrutinio. Y bueno, ahí está la investigación para los que la quieran ver en vorágine.com. Muchas gracias, José. Y Olga, a vos te preguntan directamente que si Álvaro Uribe Vélez, para vos, para Olga Bear, es creador de grupos paramilitares en Antioquia. Si a vos te preguntan hoy, Álvaro Uribe Vélez creó grupos paramilitares en Antioquia, ¿y por qué? Si la respuesta es sí o no, ¿y por qué? Mire, yo tengo que apegarme a las investigaciones judiciales que hay. No puedo tener una percepción personal, porque pues es la palabra de uno contra la palabra del otro y no tiene sentido. Hay varias investigaciones que vinculan a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe con la formación por ejemplo, del bloque Metro de las AUC, el grupo de los 12 apóstoles, pues que ya es de mucho conocimiento y que probablemente hay vinculación con otros frentes, con otros de los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Mi opinión personal es que la familia Uribe sí tiene esa relación directa con la conformación de grupos paramilitares, pero eso reposa en los expedientes. No quiere decir que se haga justicia, porque ya sabemos los problemas de lograr pronta y cumplida justicia en este país, sobre todo cumplida, porque pronta ya sabemos que no hay. Pero los expedientes lo dicen, los expedientes lo cantan todo y hay suficientes testimonios que podrían permitirme a mí pensar que la familia Uribe Vélez está seriamente vinculada con la creación de estos grupos paramilitares. Gracias, Olga. Y para vos, Miguel Ángel, la pregunta es, ¿hay certeza o nosotros podemos esperar que Álvaro Levi, un paréntesis a lo que dijo Olga, no solo los expedientes, sino también ese libro maravilloso que escribió ella de los 12 apóstoles, esas letras certeras de ella y objetivas
que nutrieron mucho la segunda temporada y ya lo van a ver. Gracias, Daniel. Miguel Ángel, la pregunta es si los colombianos podemos tener certeza o la esperanza, por lo menos, de que a Álvaro Uribe Vélez se le condene por otra cosa que no sea por la manipulación de testigos. Si esa pelea se puede dar y en algún momento veremos a Álvaro Uribe Vélez en la cárcel, pues por algo más grave, ¿no? Porque ha hecho cosas más graves. Pues esa pelea es absolutamente legítima. Los procesos se están moviendo, lastimosamente no a la velocidad que quisiéramos, porque como dice Olga Bear con razón, no se mueven a la velocidad que deseamos, y sería estupendo que la Fiscalía agilizara las investigaciones. El problema es que la Fiscalía está investigando a su jefe natural. ¿Y de dónde saco esa conclusión? En el entendido que el fiscal Barbosa fue subalterno del presidente Duque, quien a su vez lo fue del presidente Uribe. Es decir, la Fiscalía investiga a su jefe natural. En ese sentido, ninguna investigación que lleve la Fiscalía contra Uribe Vélez va a dar resultados. Sin embargo, hay una contención muy importante en la representación de víctimas que hace que seguramente haya sido un error que Uribe Vélez acuda a la Fiscalía, porque, repito, ese grupo importante de víctimas con relación a los delitos de Uribe Vélez va a hacer que sea mucho más difícil para la Fiscalía tratar de mantener una línea de defensa. Y serán los jueces de la República, en quien todavía confío, que puedan dar la sorpresa en el entendido de acudir a evidencias estrictamente jurídicas y no políticas. Yo confío en que la justicia llevará a Uribe Vélez a un juicio con relación a la gravedad de estos delitos, no por el fraude procesal, que también es importante y sobre el cual no tengo ninguna duda procesal, sino con relación a su participación activa u omisiva con relación a las masacres y delitos y en la conformación presunta del bloque metro de las autodefensas. En ese sentido, yo tengo confianza que la justicia tarde o temprano establecerá esas responsabilidades penales. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y para vos, Daniel, ya para ir terminando esta transmisión en vivo, ¿qué le puedes decir a la gente de la segunda temporada de Matarife? El año pasado saltaron absolutamente todos los políticos corruptos del Centro Democrático. Esta vez, ¿qué le garantizas vos a la gente? Que nuevamente veremos a Marta Lucía, a Iván Duque, a Álvaro Uribe Vélez, a sus tinterillos gritando en redes sociales y amenazando nuevamente con tumbar la serie. Claro, eso se viene. Es que a mí me ha tocado, Levi, es berraco, la verdad. La serie primero me tocó con las uñas para conseguir la plata para hacer la serie, que fue puta, producir desde acá de Europa es otra cosa. Es una vaina completamente diferente. Después escribir el guión, la voz en off. Después codirigir la serie, porque César no podía entrar. Estuvimos esperando a que pudiera entrar y de pronto nos dimos cuenta que era imposible entrar a Europa por el COVID. Y entonces nos tocó inventarnos una forma de codirección conjunta entre César y yo, donde él estaba en el set virtualmente, dando unas pautas, pero yo también dirigiendo. Y pues así se fue produciendo la serie, los exteriores también, como a partir de las pautas de César, a partir también de ideas que yo tenía. Digamos que me tocó aprender a codirigir, que es algo que le dije a César, no vuelvo a hacer nunca. Esto es porque tocó, pero no vuelvo a hacer nunca. Ni a producir también me tocó, pero no le jalo, no quiero volver a hacer eso. No, siento que ese no es como mi terreno. Mi terreno son las letras, es escribir. Me gusta grabar la voz en off, hasta me gusta actuar, hasta se me hace chévere actuar. Pero la producción
y la codirección es algo que me quita un pedazo de la cabeza que no le quiero entregar no le quiero quitar a las letras y a la producción literaria. Y además de todo eso, me toca defenderme a mí, defender en la serie, que el Matarife además se quiere defender la marca de la serie, que eso es, además es carísimo porque son defensas internacionales que también toca hacer, defensas en Bogotá, procesos en Bogotá que también toca meter, porque es que el Matarife llega, como es el dueño de la superintendencia también, y como tiene a su bobo de trapo allá en la presidencia, lo que hace es registrar a través de un tercero, de un exagente del DAS antioqueño, registra la serie, le registra la marca Matarife, y yo ya había solicitado el registro de la marca en 2 clases, pero obviamente mi registro la superintendencia lo dejó, la superintendencia de Industria y Comercio lo dejó bajo tierra, y en cambio el registro de el Matarife, ese sí voló. Pero además la superintendencia como que no conocía que había una serie que se llamaba Matarife. La superintendencia sabía que no podía registrar esa marca que registró Álvaro Uribe a través de su calanchín. La superintendencia sabía eso porque Matarife fue un hecho social, se pronunció el mismo presidente. El presidente, que es el jefe de la superintendencia, le hicieron una entrevista, que es el jefe del superintendente. Y la superintendencia no puede registrar una marca que ya estaba primero siendo usada, pero que además estaba sujeta a derechos de autor, porque es que yo soy el titular de los derechos de autor, el único titular de los derechos de autor registrado, mucho antes de esa marca. Y eso lo sabía la superintendencia, y hay varios fallos de la superintendencia. Por ejemplo, a Juan Piz González le quisieron registrar la marca Juan Piz Show, y la superintendencia dijo, no, esa es una marca reconocida y no se la vamos a registrar a la persona que quiso darse las debidas registrando la marca. Y pues esas son unas peleas que hay que dar y que se van a dar, que no manejo yo, por eso también me sale tan costoso, porque fuera un proceso penal, pues le guerreo como le he guerreado todos los procesos penales a Uribe y a sus abogánster, o las tutelas que estén, con Juan Carlos, obviamente, con Miguel Ángel, que está ahí también en el equipo jurídico, Juan Carlos, que es el líder del equipo jurídico que defiende Matarife, Juan Carlos Trujillo, pero también de la mano de Miguel Ángel y de Augusto Campo. No puedo olvidar mencionarlos a ellos, cómo nos han acompañado en esta maratónica batalla que ha sido defender la serie, defenderme a mí también, defender incluso a gente que defiende la serie. Entonces, pues, yo no, me ha tocado, a veces yo me siento desgastado, pero yo no sé, como que también me da ánimos, a veces me siento como esos karatecas que se le vienen como 20 encima y que empiezan a dar pata por un lado, por el otro, y ahí van cayendo, con el combo atrás ayudándome, con Juan Carlos, con Miguel Ángel, con Augusto. Pues sí, con ese combo que me ha acompañado y que yo creo que va a acompañar al país. Yo quisiera, por ejemplo, ver a Miguel Ángel como lo quiere ver mucha gente en las redes, de ministro de Defensa, que es lo que dicen, una persona respetuosa de los derechos humanos como Miguel Ángel. Así como Julio César Ortiz también me ha colaborado mucho, director de la justicia. Miguel Ángel también podría perfectamente estar en una cartera de justicia. Augusto en el Congreso, Luis Ernesto Lave en el Congreso, que son personas que merecen estar en el país. Aida Bella en educación, Clara López, que sabe tanto de los temas sociales, gente que merece quitarle, es decir, nosotros merecemos otros gobernantes que no sean los que ha venido nombrando Álvaro Uribe Vélez como los sicarios que tenemos
engranajes de este aparato de muerte y desolación, de esta máquina del crimen, de esta corporación criminal. Bueno, Daniel, muchas gracias. También aprovecho para decir a las 6.500 personas que están conectadas que con eso concluimos el en vivo del día de hoy, que estén pendientes de las redes de Matarife, que se viene la segunda temporada ya, que se vayan a pillar el tráiler, que ya lo colgaron. A don Gonzalo Guillén, muchísimas gracias. Le agradezco por habernos dado las herramientas a nosotros, los de esta generación, para poder enfrentar a Álvaro Uribe Vélez con argumentos. A José Guarnizo, muchísimas gracias por la labor que hace en Vorágine. Definitivamente es importante tener medios de comunicación alternativos e independientes que no sean prepagados y que brinden esas investigaciones tan tesas para que nosotros las podamos difundir. A Olga Bear, como siempre, pues eterno agradecimiento, ídola de toda la vida, y yo creo que la que nos dio a nosotros la energía para seguir dando esta pelea. Y a Miguel Ángel, hermano, como siempre, gracias por el respaldo. Desde que apareció Miguel Ángel, pues en la vía pública, en las redes sociales, nosotros nos sentimos protegidos y con el derecho de hablar, pues sin que nos metan miedo. Desde que apareció Miguel Ángel, Augusto y los abogados de los Rolling Stones del derecho, pues ya de las Priella, Lombana y todo dejaron de meternos miedo, ¿no? Que era que nos callaban en las redes sociales. Y a Daniel Mendoza, gracias, hermano, por poner la cara, por dar la cara y por brindarnos esta serie tan maravillosa que ha despertado a miles de jóvenes que no sabían quién era Álvaro Uribe Vélez. A todos muchísimas gracias y gracias por venir a este espacio. De verdad estoy muy conmovido porque siempre que vienen se reúne mucha gente a verlos. Gracias, Levi. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, José. Chao. Gonzalo, ahorita hablamos, le echo una llamadita a Gonzalo. Olga, un abrazo muy grande para ti. Miguel Ángel, un abrazote, hermano. También hablamos esta semana. Abrazo, Daniela. Chao a todos, muchísimas gracias. Chao a todos. Abrazos. Chao, Olga. Abrazote. Chao. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Gonzalo. Chao. Y a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, Notiparaco. Gracias por apoyar el noticiado, a nuestros Patreon, de verdad agradecido siempre por hacer que esto se mantenga adelante. A los que donaron en el Superchat, también muchísimas gracias. No acostumbro a pedir dinero a través del Superchat, lo que ustedes quieran donar está bien. Y bueno, a todos los que hacen parte de la comunidad de YouTube también, y a todos en realidad los que han hecho que Notiparaco se sostenga con sus views, estando atentos en los en vivos, en los videos, en todo. Esto sigue creciendo, sigue para adelante y la lucha se va a seguir dando. Nos vemos el martes en el próximo Notiparaco, para Colombianos de Bien y para Gonorreas también. Soy el periodista Daniel Mendoza Leal y el grupo narcoparamilitar colombiano de las Águilas Negras me quiere asesinar. La política colombiana está consternada con la aparición de Matarife. La noche de este viernes, la serie colombiana Matarife, sus productores y seguidores afirman que ha sido censurada. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está en arresto domiciliario. Que hay una serie que se llama Matarife, presidente. Permítame preguntarle si usted ha visto algo de esa serie. Yo soy muy malo para ver la ciencia ficción, Jesse. El 27 de febrero de 1998, 2 disparos en la cabeza silenciaron para siempre las denuncias de Jesús María Valle Jaramillo. Si para ellos existe la pena de muerte, ¿por qué no me le respetaron la vida a mi hijo? Apoyada por fuerzas internacionales de Naciones Unidas, con inteligencia, con equipos de comunicación, podría ser inconstitucional.